¿Puede una obra de arte nacer de la indiferencia? ¿Puede la belleza más pura florecer a partir del descuido, del desprecio? La gente cree que el arte nace de la pasión, de la attention, de una mirada que se detiene. Yo pasé 40 años de mi vida creando una belleza que nadie veía, una obra maestra secreta, regada con el sudor que ellos ignoraban y nutrida con las semillas que ellos despreciaban. Hoy, desde el final de mi camino, les voy a mostrar mi verdadera cosecha. Mi historia no empieza en los jardines geométricos y silenciosos de Beverly Hills. Empieza mucho más lejos, en un lugar donde los jardines no tienen cercas y la belleza es un caos sagrado. Mi historia huele a tierra mojada, a copal quemándose en un brasero de barro y a cempasúchil en un día de muertos. Nació en las faldas de una montaña en Oaxaca, en un pueblo cuyo nombre ya casi no aparece en los mapas, pero que para mí sigue siendo el centro del universo. Yo no aprendí de jardinería en un libro, aprendí de la tierra misma, y mi maestra fue mi abuela Itzelan. Ella era una curandera, no de las que leen las cartas o prometen fortunas, no, ella era una doctora de la tierra. Sus manos, pequeñas y arrugadas como raíces de jengibre, conocían el lenguaje secreto de cada planta. Ella me enseñó que las plantas no son cosas, son seres, tienen un espíritu, una intención, me decía, mientras caminábamos por el monte buscando hierbas en mira. Mijo, a la tierra no se le ordena, a la tierra se le pide permiso, no se le arranca, se le pide prestado, y siempre, siempre se le da las gracias. Para mí, de niño, era un juego, pero para ella era una religión. Veía cómo le hablaba a una hoja antes de cortarla. Hermanita, le decía a la ruda, préstame un poco de tu fuerza para curar el espanto de doña Elvira. O al poleo, abuelito, dame de tu calor para aliviar la tos del pequeño Juan. Yo aprendí a ver el mundo a través de sus ojos. Aprendí que la hierba que la gente pisa como maleza, la verdolaga, era un alimento lleno de vida. Que la flor del saúco no era solo un adorno, era una medicina para la fiebre. Ella me enseñó que la naturaleza no desperdicia nada, que una hoja que cae no muere, se convierte en alimento para sus hermanas, que la vida y la muerte son una danza, un círculo sagrado. Nuestro jardín, el patio de nuestra casa de adobe, no era como los que conocería después, no tenía césped. El césped, decía mi abuela, es un desierto verde que no alimenta a nadie. Nuestro patio era una selva comestible, un caos organizado por la sabiduría de generaciones. El maíz crecía alto, buscando el sol, y en su tallo se enredaba el frijol, que le daba fuerza y le devolvía el alimento a la tierra. Y a los pies de ambos, la calabaza extendía sus hojas grandes, para proteger el suelo de la sed, para guardar la humedad como un tesoro. Las tres hermanas, les decían, siempre juntas, siempre ayudándose. Nadie le había dicho a mi abuela que eso se llamaba agricultura simbiótica. Ella solo sabía que así era como a la familia le gusta vivir al apoyándose. Entre ellas crecían los chiles, los tomates, los quelites que brotaban solos después de la lluvia. Y por supuesto, las flores. Pero no eran flores para ser miradas desde lejos. Eran flores que trabajaban. El cempasúchil no solo guiaba a los muertos. Sus raíces también limpiaban la tierra de plagas. El girasol no solo seguía al sol. Sus semillas nos daban alegría y alimento. Todo tenía un propósito, todo estaba conectado. Era un mundo donde la belleza no estaba separada de la vida, era su consecuencia. La belleza era un tomate rojo y maduro, una mazorca con los dientes apretados y perfectos, una flor de calabaza abierta al sol de la mañana. Mi padre me enseñó el trabajo duro, el peso del arado, el filo del machete, pero mi abuela me enseñó el porqué. Me enseñó el alma del trabajo. Ella me legó una herencia que no se puede medir en hectáreas ni en pesos. Me legó la capacidad de escuchar a la tierra, de entender que no somos sus dueños, somos sus hijos, sus jardineros, y nuestro único trabajo es cuidar de ella, para que ella pueda cuidar de nosotros. La vida en mi pueblo era como nuestro jardín en comunitaria. Las cercas de las casas eran más una sugerencia que una frontera. Si a mi madre le faltaba un poco de cilantro para el mole, no iba a la tienda. Cruzaba el patio de la vecina y cortaba unas ramas. Y la vecina, más tarde, cruzaba el nuestro por unos chiles. Las tristezas y las alegrías eran compartidas. En una boda, todo el pueblo cocinaba. En un funeral, todo el pueblo lloraba y rezaba. Éramos una gran familia extendida, unida por la misma tierra y el mismo sol. Yo pensaba que mi vida entera transcurriría ahí, que me casaría, tendría hijos, y un día mis manos se parecerían a las de mi abuela, y que les enseñaría a mis nietos el lenguaje secreto de las plantas.
tal como ella me lo enseñó a mí. Ann pensaba que mi único viaje sería el que hacía cada mañana del petate al campo. Por la tierra, nuestra madre, a veces también se enferma. Empezó como un rumor, una mancha extraña en las hojas del maíz en los campos del valle. Luego, esa mancha llegó a las faldas de nuestra montaña. La llamaban la roya. Era como una lepra anaranjada que se comía la vida de las plantas. Primero, las hojas se secaban. Luego, las mazorcas nacían raquíticas, tristes, como niños desnutridos. Hicimos lo que sabíamos hacer, rezamos, hicimos procesiones. Mi abuela y las otras ancianas prepararon remedios, caldos de hierbas amargas para rociar las plantas. Pero la enfermedad era nueva, extranjera. No respondía a las medicinas de nuestros ancestros. Fue como ver a nuestra madre agonizar lentamente, y nosotros, sus hijos, con las manos atadas, impotentes. La primera cosecha fue mala, la segunda, peor, la tercera fiucosiñula. El hambre, que antes era una palabra lejana, se empezó a sentar a la mesa con nosotros. Las caras de la gente en el pueblo se fueron llenando de una preocupación silenciosa. Las canciones se apagaron. Las risas de los niños se hicieron más escasas. La desesperación es un hongo que crece rápido en la tierra de la necesidad. Y entonces, como una tentación, empezaron a llegar las cartas del norte. Cartas de hijos, de primos, que se habían ido años atrás. Venían con fotografías de coches, de casas con jardines verdes y perfectos. Y dentro de las cartas, venían unos billetes verdes, que aquí, en nuestro mundo enfermo, parecían billetes de un juego extraño, pero que en la tienda del pueblo compraban más que todo el maíz que ya no podíamos cosechar. La idea de irse empezó a susurrarse en las noches. Era una traición. Dejar la tierra, dejar a la familia, dejar a los muertos. Era como arrancarse las raíces uno mismo. Pero, ¿qué haces cuando las raíces están muriendo de sed? La decisión se tomó en silencio. En una de esas noches, en que la comida en la mesa fue escasa, vi la mirada de mi padre. Un hombre orgulloso, un hombre que jamás había pedido nada a nadie, y vi la vergüenza en sus ojos por no poder proveernos. Vi a mi madre sirviéndonos a nosotros más y quedándose ella con casi nada, fingiendo que no tenía hambre, y supe que me tenía que ir. Mi partida no fue un acto de valentía, fue un acto de amor y de derrota, de amor por mi familia, y de derrota ante una plaga que no supimos combatir. Se lo dije a mis padres. Mi madre lloró en silencio, como llueven las mujeres de mi tierra, hacia adentro. Mi padre solo me puso una mano en el hombro, una mano que pesaba 1 tonelada. Vaya con Dios, mijo, me dijo, pero no se olvide de esta tierra, porque si usted la olvida, ella también se olvidará de usted. La noche antes de irme, fui al patio, fui a despedirme de mi jardín, de mis plantas, de mi abuela que ya descansaba bajo el árbol más viejo. Le hablé a la tierra, le pedí perdón por abandonarla. Le prometí que cada dólar que ganara allá, en ese mundo de cemento, sería para ella, para comprar las medicinas que necesitaba, para traerle de vuelta la vida. Le prometí que no me quedaría, que solo iba de visita a Ann, que volvería. Mi madre me preparó un morral, unas tortillas, un pedazo de queso y una bolsita de tela que olía a mi casa. Adentro, mi abuela, antes de morir, había guardado una mezcla de semillas de nuestro jardín. Para que nunca te falte el alimento del alma, me había dicho. En ese momento, no entendí el poder de ese regalo. El autobús se llevó mi cuerpo, pero mi alma se quedó allí, enredada entre las guías de la calabaza y el perfume de las hierbas de mi abuela. Mientras me alejaba, veía mis montañas verdes hacerse pequeñas, azules, hasta desaparecer. Sentí un vacío en el pecho, un frío que no tenía que ver con el aire de la mañana. Era el frío de las raíces arrancadas. Iba hacia un mundo que no conocía, a hablar un idioma que no entendía, a trabajar en algo que no imaginaba. Llevaba conmigo el recuerdo del calor de mi tierra, la sabiduría de mi abuela y una bolsita de semillas, cuyo verdadero valor estaba a punto de descubrir de la forma más extraña y dolorosa. Dejé atrás el único mundo que conocía, y cada kilómetro que avanzaba el autobús hacia el norte, era como si una capa de mi piel se fuera quedando en el camino. El verde de mis montañas se rindió al polvo del desierto, y el calor del sol dejó de ser una caricia para convertirse en una amenaza. El viaje es una historia larga y triste, que muchos de nosotros compartimos una historia, de miedo, y de sed, de silencios que gritan, y de noches en las que la única compañía es la luna, que es la misma luna que ve tu madre, y ese es tu único consuelo. Pero eventualmente, como una pesadilla que termina solo para dar paso a otra, llegué a Los Ángeles, y si mi pueblo era un jardín,
Esta ciudad era una máquina gigante, ruidosa y hambrienta. No había el olor a tierra mojada, sino un olor a metal caliente, a humo, a comida frita y a soledad. Me sentí como una de las semillas de mi abuela caída sobre el cemento, sin tierra, sin agua, sin propósito. Con el poco dinero que traía y la ayuda de un primo lejano, encontré un cuarto en un barrio donde todos éramos de alguna parte que no era esa. Todos cargábamos con el mismo acento de nostalgia en la voz, y pronto encontré trabajo. Un trabajo que, en el papel, sonaba como un sueño para alguien como yo, un jardinero, pero la palabra jardinero aquí significaba algo completamente diferente. Mi lugar de trabajo no iba a ser un campo de maíz o un patio lleno de vida. Iba a ser el lugar más extraño que mis ojos habían visto jamás. Iba a ser Beverly Hills. La primera vez que la camioneta del contratista me llevó allí, sentí que había cruzado una frontera invisible hacia otro planeta. Las calles eran anchas, limpias, silenciosas. No había niños jugando, no había vecinos sentados en la puerta, solo muros altos, cubiertos de hiedra perfecta, sin una sola hoja fuera de lugar. Y detrás de esos muros se asomaban los techos de unas casas que eran más grandes que la iglesia de mi pueblo. No eran casas, eran palacios. Y delante de cada palacio había un jardinán, pero no eran jardines. Eran declaraciones, eran museos al aire libre. Todo era perfecto. El césped, de un verde tan intenso que dolía mirarlo, estaba cortado con la precisión de un cirujano. Parecía una alfombra, no algo vivo. Era un desierto verde, como decía mi abuela, hermoso pero inútil, estéril. No había ni un solo trébol, ni una sola flor silvestre, solo esa perfección verde y vacía. Las flores no crecían libres, estaban plantadas en filas, como soldados en un desfile, separadas por colores, por tamaños. Si una rosa se atrevía a crecer 1 centímetro más alta que su vecina, mi trabajo era cortarla. Si una hoja tenía una mancha, mi trabajo era arrancarla. Mi trabajo no era colaborar con la naturaleza, era luchar contra ella, era imponerle un orden antinatural, una geometría que a la tierra le resultaba extraña. Usábamos venenos para matar a los insectos, fertilizantes químicos que olían a muerte para mantener el césped de ese verde imposible. Usábamos sistemas de riego que se encendían solos, gastando miles de litros de agua para mantener esa belleza artificial. Mientras yo recordaba los ruegos por la lluvia en mi pueblo, me sentía como un traidor. Yo, que había aprendido a pedirle permiso a las plantas, ahora estaba al servicio de un sistema que las trataba como objetos de decoración, como muebles caros puestos al aire libre. Y lo más extraño de todo era el silencio. Esos jardines inmensos, llenos de flores exóticas traídas de todas partes del mundo, eran silenciosos. No había el zumbido de las abejas, porque el veneno las había ahuyentado. No había el canto de los pájaros, porque no encontraban qué comer. Era una belleza muerta, una belleza de postal, perfecta, pero sin alma. Y en medio de esa belleza silenciosa estaba John, y era invisible. Los dueños de esas casas, de esos palacios, nunca me hablaron. Pasaban a mi lado, a veces a centímetros de donde yo estaba de rodillas arrancando malas hierbas, y era como si yo no existiera. Yo no era una persona, era parte del paisaje, como una estatua, como una fuente. Era el jardinero, una función, no un hombre. Escuchaba sus conversaciones a través de las ventanas abiertas. Hablaban de sus viajes a Europa, de sus fiestas, de sus problemas con la bolsa. Vivían en un universo tan lejano al mío que bien podrían haber sido de otra especie. A veces daban órdenes, pero no a mí, se las daban a un administrador, otro latino que hablaba un poco de inglés, y el administrador me las daba a mí. El señor quiere que quites esas azaleas. Ya no le gustan. La señora dice que este rosal tiene pulgón. Arréglalo. Y yo estaba ahí, a 2 metros, escuchando cómo hablaban de mí en tercera persona, como si yo fuera sordo, como si no entendiera. Dile al jardinero que esa frase se convirtió en la banda sonora de mi vida. Me quitaron mi nombre. Me llamaba Mateo Alejandro Cruz López. Para ellos era el jardinero. La soledad en esos lugares era diferente a cualquier soledad que hubiera conocido. Era una soledad rodeada de gente. Era el sentirte un fantasma en medio de la opulencia. Recuerdo una tarde de verano. Estaba podando unos rosales junto a una piscina inmensa, de un azul imposible, y salió la familia. El señor, la señora, sus 2 hijos adolescentes. Se reían, salpicaban agua, bebían algo con hielo que tintineaba en sus vasos. Estaban a 5 metros de mí. Podía oler el cloro de la piscina.
el perfume caro de la señora, y durante una hora nadie me miró, nadie nai, onoula, nadie. Mi presencia no registraba en su realidad. Yo no era un invitado no deseado. Era, simplemente, nada. Y mientras mis tijeras cortaban las ramas secas de sus rosas, yo sentía como algo dentro de mí también se iba secando. Pero lo que realmente me rompía el alma, lo que se sentía como una ofensa personal a la memoria de mi abuela, era el desperdicio. La cultura del descarte. Si una orquídea, una flor que en mi tierra es casi sagrada, tenía una sola mancha en una de sus hojas, se tiraba a la basura, a un contenedor entero. Si un seto no crecía con la densidad perfecta, se arrancaba de raíz y se plantaba otro. El dinero no era un problema. Todo era reemplazable. La vida de una planta no tenía ningún valor intrínseco. Su único valor era su perfección momentánea. Recuerdo una vez, en una de las mansiones más grandes, habían plantado miles de tulipanes para una fiesta de primavera. El jardín era un mar de colores increíble. Era hermoso, no lo puedo negar. La fiesta duró una noche. A la mañana siguiente, la orden fue: arránquenlo todo. La temporada de tulipanes ha terminado, y vi con mis propios ojos como mis compañeros, siguiendo órdenes, arrancaban miles de flores vivas, perfectas, con sus bulbos llenos de promesa para el año siguiente, y las tiraban a un camión de basura, porque el dueño quería plantar ahora flores de verano. Me quedé mirando ese camión lleno de vida sentenciada a muerte, y sentí una rabia sorda, una impotencia que me quemaba por dentro. Pensé en mi abuela, pensé en cómo ella agradecía a cada planta, pensé en mi pueblo, donde un solo bulbo de una flor así sería un tesoro, pasado de madre a hija por generaciones, y aquí se desechaban por miles, por capricho. Ese día, algo cambió, empecé a mirar la basura con otros ojos. La basura de ellos a mi rebelión no empezó con un grito, empezó con un gesto secreto casi instintivo. Un día, vi en el contenedor de un vivero de lujo, de donde compraban las plantas para estas casas, una caja llena de rosales. Los tiraban porque las flores no habían abierto con el color exacto que prometía la etiqueta. Para ellos, eran un error de producción. Para mí, eran rosales vivos. Cuando nadie miraba, tomé una de las ramas que habían podado, una rama sana, y me la metí en el bolsillo. Al llegar a mi pequeño cuarto, la puse en un bote con agua, como había visto hacer a mi madre, y esperé en unas semanas después. De esa rama muerta brotaron unas pequeñas raíces blancas. Estaba viva, había rescatado una vida, y ese fue el principio. Me convertí en un ladrón silencioso, pero no robaba dinero ni joyas. Robaba vida del borde de la muerte. Mi trabajo se convirtió en una misión de rescate. Mis bolsillos, al final del día, ya no solo llevaban el cansancio, llevaban tesoros, unas cuantas semillas de una flor que iban a arrancar, un bulbo de un jacinto que había terminado su ciclo, una poda de una bugambilla de un color que nunca había visto. Aprendí a ser discreto, a moverme con sigilo. Nadie se daba cuenta. ¿A quién le iba a importar lo que había en la basura? ¿A quién le iba a importar un puñado de semillas? Para ellos, era desperdicio. Para mí, era una promesa. Era un banco de vida que estaba rescatando de su indiferencia. Cada semilla que guardaba era un acto de desafío. Era mi manera de decirle a ese mundo de perfección estéril: ustedes no tienen el poder de decidir que vive y que muere. La vida es más terca que su dinero. En mi pequeño cuarto, empecé a crear un hospital de plantas, en latas viejas, en botellas de plástico cortadas, en cualquier recipiente que encontraba, les daba una segunda oportunidad. Y ellas respondían. En la ventana de mi cuarto, que daba a un callejón de ladrillos, empezó a crecer un pequeño jardín secreto, un jardín de refugiadas. Floreció la rosa de color imperfecto, crecieron las margaritas que habían sido descartadas, y el olor de esas flores, en mi pequeño espacio, era un recordatorio del jardín de mi abuela. Era un pedazo de mi hogar que había logrado contrabandear a este exilio. Escribía a mi casa, les mandaba dinero, casi todo lo que ganaban, y les mentía. Les decía que el trabajo era bueno, que la gente era amable, que estaba aprendiendo mucho en los jardines tan bonitos de este país. Nunca les conté de la invisibilidad, nunca les conté de la soledad, ni de la humillación silenciosa de ser tratado como un objeto. Nunca les conté del dolor que sentía al ver el desperdicio. ¿Cómo explicarles que en un lugar donde la gente tiene tanto, se valora tan poco la vida? Eran mundos irreconciliables. Mis cartas eran postales de una vida que no existía, escritas para protegerlos a ellos, y quizás para convencerme a mí mismo de que todo ese sacrificio
tenía algún sentido. Un día, uno de mis jefes, el administrador, me vio cuidando de una de mis plantas rescatadas durante mi hora de almuerzo. Era una pequeña gardenia que había encontrado en la basura, con las raíces casi secas. Yo la estaba trasplantando con cuidado a una maceta improvisada. Me miró con una mezcla de curiosidad y de lástima. ¿Para qué pierdes tu tiempo con eso, Alejandro?, me dijo. ¡Ay, basura! Lo miré, Ann, y por primera vez en mucho tiempo, no bajé la cabeza. Ann sostuve su mirada, y le dije, con una calma que no sabía que tenía: Ann, para usted es basura. Para mí, es una promesa. Él no entendió, sacudió la cabeza, y se fue. Ann, pero yo sí entendí. En ese momento, entendí el poder que mi abuela me había legado. Me había dado los ojos para ver la promesa donde otros solo veían basura. Me había enseñado que el valor de algo no está en su precio, ni en su perfección, sino en su capacidad de dar vida. Y yo tenía los bolsillos llenos de promesas, llenos de vida rescatada. Pero mi pequeño cuarto se estaba quedando chico. Mis plantas necesitaban tierra, necesitaban un lugar donde echar raíces de verdad, un lugar donde pudieran crecer libres, sin el juicio de una etiqueta de precio o la condena de una pequeña imperfección. Necesitaba un jardín, no un jardín para un patrón, no un museo para ser admirado en silencio. Necesitaba un pedazo de tierra donde toda esa vida que yo había salvado de la indiferencia de los ricos pudiera florecer y convertirse en una obra de arte. Mi obra maestra, una que no estaría detrás de los muros de Beverly Hills, una que nacería del olvido, del descarte, y que sería regada no solo con agua, sino con un propósito. Y empecé a buscarlo, empecé a buscar la tela para mi pintura, el escenario para mi rebelión silenciosa, y lo encontré en el lugar más inesperado y olvidado de todos. Mis bolsillos estaban llenos de promesas, y mi pequeño cuarto se había convertido en una selva en miniatura, un arca de Noé para las flores sin nombre y las plantas sin linaje. Pero una semilla no está hecha para vivir en una lata. Una raíz necesita profundidad para anclarse, necesita sentir la oscuridad de la tierra para poder buscar la luz con fuerza. Mis pequeñas refugiadas necesitaban un hogar de verdad, y yo me di a la tarea de encontrárselo. Empecé a caminar por mi barrio con otros ojos. Ya no buscaba solo el camino más corto a la parada del autobús. Buscaba grietas, grietas en el cemento, espacios olvidados, lugares donde la vida pudiera reclamar su espacio. Mi barrio, como tantos barrios de inmigrantes, era un lugar de costuras y remiendos, casas pequeñas, apretadas unas contra otras, con patios diminutos que la gente aprovechaba para tener una maceta de chiles o una planta de hierbabuena. No había espacio. Cada centímetro de tierra ya estaba ocupado, ya estaba trabajando para alimentar a una familia, y entonces lo vi. Estaba al final de nuestra calle, un lugar por el que pasaba todos los días, pero que en realidad nunca había mirado. Era una herida en la cara de nuestro barrio. Un terreno baldío pertenecía a la compañía del ferrocarril, o eso decían. Hacía décadas que un tren no pasaba por las vías oxidadas que morían a un lado. El terreno era un triángulo de tierra olvidada, un limbo. Se había convertido en el basurero no oficial de la comunidad, un lugar donde la gente tiraba lo que ya no querían: llantas viejas, un colchón con los resortes de fuera, botellas rotas, bolsas de plástico que el viento hacía danzar como fantasmas tristes. Era un lugar feo, un lugar del que la gente apartaba la mirada, un lugar sin valor. Para todos era una cicatriz, pero para mí, para los ojos que me había regalado mi abuela, era un lienzo en blanco. Me paré frente a él, en la banqueta rota. Cerré los ojos e ignoré el olor a basura. Me concentré. Sentí el sol en mi cara y noté que a esa tierra le daba el sol casi todo el día. Me imaginé la tierra debajo de toda esa mugre. Era una tierra compactada, dura, pero era tierra. Estaba viva, solo que estaba ahogada, enferma, y sentí lo mismo que sentía mi abuela cuando la llamaban para ver a un enfermo. Sentí que podía curarla. Esa misma tarde, después de llegar de los jardines perfectos de Beverly Hills, no me fui a mi cuarto a descansar. Me puse mi ropa más vieja, tomé una pala prestada y unos costales que recogí de la basura de un mercado y fui a mi terreno. A mí, Lenzo. Empecé mi trabajo en secreto, al atardecer, cuando la mayoría de la gente estaba dentro de sus casas, preparando la cena. No quería que me vieran. No quería tener que dar explicaciones. ¿Qué les iba a decir? Que un jardinero viejo y loco iba a convertir un basurero en un jardín con las flores que se robaba de la basura de los ricos. Me habrían encerrado, así que trabajaba en silencio, casi a escondidas. La primera tarea fue la más dura y la más humilde,
y limpiaran, saqué el colchón a rastras, recogí las llantas una por una, y luego empecé con la basura pequeña, vidrios rotos, plásticos, latas oxidadas. Llené un costal, y luego otro, y otro. Parecía que la basura no se acababa nunca, que por cada botella que sacaba, la tierra paría dos más. Era un trabajo agotador, que me rompía la espalda. Mis manos, acostumbradas a las tijeras de podar, ahora luchaban contra los bordes afilados de una lata, contra los vidrios que se escondían como serpientes. Me corté varias veces, pero cada costal que llenaba y que arrastraba hasta el contenedor de la esquina era una pequeña victoria. Estaba haciendo una limpieza, no solo de la tierra, sino de la negligencia, del olvido. Después de varias semanas de este trabajo de hormiga, una parte del terreno, un pequeño cuadrado cerca de la banqueta, quedó libre de la basura más grande. Ahora venía lo más difícil. La tierra estaba dura como una piedra, compactada por años de abandono y de ser pisoteada. Clavé la pala con todas mis fuerzas y rebotó. Fue como intentar clavar una pala en una banqueta. No me rendí. Volví al día siguiente con cubetas de agua y regué esa tierra muerta. El agua al principio se escurría. No penetraban, pero yo insistí. Cubeta tras cubeta, poco a poco, la tierra empezó a beber. Empezó a ablandarse, a recordar que alguna vez estuvo viva. Entonces, volví a clavar la pala, y esta vez, entró. Apenas unos centímetros, pero entró. Solté un suspiro que me salió del alma. Había esperanza durante meses. Mi vida tuvo dos caras. De día, era el jardinero invisible de Beverly Hills, el hombre que creaba una belleza estéril para gente que no lo veía. De noche, a la luz de la luna y de las farolas lejanas, era un arqueólogo de la tierra, un sanador, luchando por resucitar un pedazo de suelo olvidado. Volteé la tierra, le saqué las piedras, las raíces muertas, le traje alimento. En mi morral, donde antes traía mi almuerzo, ahora traía tesoros, cáscaras de huevo, restos de café, hojas secas, que barría de las banquetas. Una composta, una pequeña montaña de vida en descomposición, que se convertiría en el alimento para mi jardín, tal como me enseñó mi abuela. Y finalmente, llegó el día. La tierra estaba lista, estaba oscura, suelta, olía a vida. No era una gran extensión. Serían unos 3 metros por 3 metros a un pañuelo, pero para mí, era mi catedral. Esa tarde, traje a la primera de mis refugiadas. Era la rama de rosal que había rescatado. La primera. Ya tenía raíces fuertes y un par de hojas nuevas y tímidas. Cavé un hoyo con mis manos, en un hoyo perfecto, y antes de ponerla, hice lo que mi abuela me enseñó. Hablé con la tierra, le pedí permiso, le presenté a su nueva hija, y le pedí que la cuidara, que la acogiera. Coloqué el rosal en el hoyo, con una delicadeza que no usaba en los jardines de mis patrones, encubrí sus raíces. Le di unas palmaditas a la tierra a su alrededor, y le di de beber. Ese acto, el de plantar esa primera rosa en ese terreno rescatado, fue uno de los momentos más sagrados de mi vida. No estaba solo plantando una flor, estaba plantando mi fe, estaba plantando mi rebelión silenciosa, estaba plantando la memoria de mi abuela en tierra nueva. Fue una declaración, un grito silencioso que decía, aquí, en este lugar de olvido, la belleza volverá a nacer. Y seguían traje a mis otras refugiadas. Los bulbos de jacinto, las semillas de margarita. Planté una pequeña hilera de girasoles, cuyas semillas había rescatado de un jardín, donde los consideraban demasiado comunes. Cada planta que ponía en esa tierra era una historia de supervivencia. Todas ellas, como yo, habían sido consideradas basura, y ahora, juntas, íbamos a construir un hogar. Al principio, nadie se dio cuenta, o si se dieron cuenta, no dijeron nada. Quizás pensaron que el ayuntamiento por fin había mandado a alguien a limpiar. Pero un día, una tarde, mientras estaba regando mis primeras plantas, una niña se paró en la banqueta a mirarme. Tendría unos 7 años. Se quedó ahí, en silencio, por un largo rato. Yo seguí con mi trabajo, un poco nervioso. Ella no se iba. Finalmente, con una vocecita tímida, me preguntó, «El Señor, ¿qué está haciendo en mí?» Detuve, la miré. Tenía unos ojos grandes y curiosos, y le dije la verdad. «Estoy despertando a la tierra», le contesté. Ella no entendió, pero sonrió. Al día siguiente, volvió, y al otro a veces me hacía preguntas. ¿Por qué esa planta huele tan bonito? ¿Por qué las lombrices son buenas? Y yo le contestaba con la paciencia de mi abuela. Le enseñé que la lavanda calma los nervios, que las lombrices son las cocineras de la tierra. La niña, que se llamaba Sofía, se convirtió en mi primera visitante. En la primera persona que vio mi jardín,
no como un montón de plantas, sino como un lugar de magia. Un día, Sofía llegó con algo en la mano. Era una flor de plástico, de las que regalan en las fiestas. Tenga, me dijo, y es para su jardín. Acepté esa flor de plástico como si fuera el regalo de un rey, y la puse en una esquina de mi jardín de verdad, porque entendí que la niña no me estaba dando una flor, me estaba dando su aprobación, su bendición. A través de los ojos de Sofía, el barrio empezó a mirar. La gente que pasaba apurada ahora reducía el paso. Veían a la niña sentada en la banqueta, hablándome mientras yo trabajaba, y veían el cambio, el pequeño cuadrado de tierra oscura y viva en medio del basurero. Y un día floreció la primera rosa. Era una rosa de un color imperfecto, un rosa pálido con unas vetas blancas, la misma que habían tirado a la basura. Pero bajo el sol de nuestro barrio, en esa tierra rescatada, era la flor más hermosa del mundo. Sofía gritó de la emoción, y su grito fue como una campana ajena. La gente se acercó. La señora Rodríguez, la dueña de la tiendita de la esquina, el señor Juan, un zapatero jubilado que siempre se sentaba en su porche, se pararon en la banqueta y miraron esa única rosa. Y por primera vez no vieron al viejo loco que escarbaba en la basura. Vieron a un jardinero. Esa rosa lo cambió todo. Fue la primera palabra que pronunció el jardín. Y la gente empezó a escuchar. Un día, mientras trabajaba, se me acercó el señor Juana. Oiga, Alejandro, me dijo, hacía años que nadie en mi trabajo me llamaba por mi nombre. He visto que le está dando vida a este lugar. Yo ya no tengo fuerza en los brazos, pero todavía puedo usar las manos. Si quiere, le puedo ayudar a separar las piedras de la tierra. Se me hizo un nudo en la garganta. Acepté y al día siguiente, el señor Juan estaba allí, sentado en un cajón, con una paciencia infinita, limpiando la tierra de piedras. No hablaba mucho, igual que mi padre, pero su presencia, su ayuda silenciosa, era como un bálsamo para mi alma. Ya no estaba solo. La señora Rodríguez empezó a guardarme los restos de verdura de su tienda para mi composta. Es mejor que alimente tus plantas a que engorde a las ratas, me decía con su sonrisa práctica. El jardín empezó a crecer. Con la ayuda del señor Juan, limpiamos otro pedazo de terreno, y otro a mis plantas rescatadas encontraron nuevos hogares. Planté las bugenvillas junto a la pared de ladrillo de un edificio abandonado para que treparan y cubrieran su fealdad. Planté los jacintos en la entrada para que su perfume diera la bienvenida. Y entonces ocurrió la segunda transformación. Una tarde, una mujer que no conocía, una señora de El Salvador, se me acercó. Llevaba en la mano unas ramitas de una planta. Disculpe, señor, me dijo, he visto este jardín tan bonito. Y me preguntaba, ¿cree usted que aquí podría crecer el chipilín? Es que mis hijos ya no se acuerdan del sabor de la sopa que les hacía su abuela. Miré las ramitas, miré a la mujer, vi en sus ojos una nostalgia tan profunda, una sed de hogar tan parecida a la mía, y le dije, señora, esta tierra es buena, y si se planta con amor, aquí crece todo. Búsquele un lugar donde le dé el sol. Ella, con lágrimas en los ojos, buscó un pequeño espacio y plantó sus ramitas de chipilín. Y a la semana siguiente, un señor de Guatemala me preguntó si podía plantar un poco de hierba mora, y otro de México, unas semillas de pasote que había traído escondidas en la maleta. Sin que yo me diera cuenta, el jardín empezó a cambiar. Mis flores rescatadas, mi rebelión silenciosa, empezaron a compartir el espacio con las plantas que curaban la nostalgia. El jardín dejó de ser solo mío. Empezó a tener el sabor y el olor de muchos hogares perdidos. Se estaba convirtiendo en un tapiz tejido con las raíces de todo un continente. Los niños, los amigos de Sofía, empezaron a venir, querían ayudar. Les di tareas pequeñas, regar, quitar las hojas secas. Les enseñé a no tenerle miedo a las lombrices. Les enseñé a oler la diferencia entre la menta y la hierbabuena. Se convirtieron en los guardianes del jardín, y sus risas fueron el abono más poderoso de todos. Cada semilla que yo había rescatado de la basura de otros era un acto de fe. Era la prueba de que la vida y la belleza insisten en nacer, incluso en los lugares más olvidados. Y me di cuenta de que no solo estaba construyendo un jardín, estaba reconstruyendo una comunidad. Estábamos todos juntos, echando raíces en un lugar que nos había tratado como hierba mala. Estábamos convirtiendo un basurero en un santuario. Y si tú también crees que las raíces de una comunidad son su tesoro más grande, comenta mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? Y por favor, dale like y comparte
para que esta cosecha de esperanza llegue a más personas. Mi obra maestra, me di cuenta, no iba a ser un jardín de flores exóticas. Mi obra maestra era este caos sagrado, este desorden lleno de vida, igual que el patio de mi abuela, un lugar donde un rosal rescatado de Beverly Hills crecía junto a un tomate de un rancho de Michoacán, un lugar donde los niños aprendían que la comida no nace en el supermercado, un lugar donde la gente se paraba a hablar, a compartir una memoria, un sabor. El jardín se había convertido en el corazón palpitante de nuestro barrio, y todo había empezado con una sola semilla, rescatada del olvido. Había empezado con la simple idea de que nada y nadie es basura, que todo, con un poco de cuidado y de amor, tiene la promesa de volver a florecer. El jardín dejó de ser mío el día que la señora de El Salvador plantó su ramita de chipilín. Ese día, sin que nos diéramos cuenta, pusimos una nueva regla no escrita. Esta tierra ya no era el lienzo de un solo hombre. Se había convertido en la página en blanco del diario de todos nosotros. Y cada familia que llegaba escribía su propio párrafo con las semillas que traía en el alma. Lo que siguió en los años venideros no fue un crecimiento, fue una explosión de vida, un contagio de esperanza. El jardín se desbordó. Cruzó las vías muertas del tren. Empezó a trepar por las paredes de los edificios vecinos. Se comió el resto del basurero hasta no dejar ni un rastro de su pasado miserable. Y lo hizo no por mi trabajo, sino porque la comunidad entera se convirtió en jardinera. El señor Juan, el zapatero jubilado, se autonombró el guardián de las herramientas. Con la madera que rescatábamos de contenedores, construyó un pequeño cobertizo donde todo se guardaba en orden. Limpiaba las palas después de usarlas, afilaba los machetes. Una herramienta cuidada es un trabajador respetado, decía, con la misma seriedad con la que antes hablaba de un buen cuero. Se convirtió en el abuelo silencioso del jardín, siempre presente, siempre observando, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. La señora Rodríguez la di la tienda, organizó el calendario de riego, hizo una lista, como las que hacía para la gente que le debía dinero, pero esta era una lista de responsabilidades compartidas. A cada familia le tocaba un día, y era hermoso ver cómo, al atardecer, una madre y sus hijos, o una pareja de recién casados, llegaban con sus cubetas y sus mangueras a darle de beber a nuestra tierra. El riego se convirtió en un ritual social, un momento para conversar, para ponerse al día con los chismes del barrio, para que los niños jugaran a mojarse. El jardín se llenó de sonidos. Por las mañanas, el canto de los pájaros, que habían vuelto. Hacía años que no se escuchaban tantos en el barrio. Vinieron atraídos por los girasoles, por los árboles frutales que plantamos, por la promesa de un lugar sin veneno. Al mediodía, el zumbido de las abejas. A las abejas, verlas trabajar entre las flores de calabaza, era para mí una victoria personal contra los desiertos verdes de Beverly Hills. Y por las tardes, el sonido más importante de todos, a las risas de los niños. Los niños se adueñaron del jardín, construyeron una pequeña casita en el árbol de pirul que había sobrevivido a todo. Hicieron caminos secretos entre las matas de maíz, aprendieron a diferenciar el cilantro del perejil, aprendieron que el tomate que se come tibio, recién arrancado de la mata, tiene un sabor que no se encuentra en ninguna tienda. Se ensuciaban las manos, se raspaban las rodillas y aprendían, sin darse cuenta, las lecciones que mi abuela me había enseñado. Aprendían a respetar la vida, a tener paciencia, a maravillarse con el milagro de una semilla que se convierte en alimento. Y el jardín nos empezó a alimentar. La primera cosecha fue una fiesta. Juntamos todo lo que la tierra nos dio: tomates, chiles, calabazas, ejotes, quelites. La señora Rodríguez trajo una olla gigante de su tienda, y allí mismo en medio del jardín hicimos una sopa comunitaria. Cada quien trajo algo, unas tortillas, un pedazo de queso, un poco de arroz. Comimos todos juntos, sentados en bancas que los jóvenes habían construido con tarimas viejas. Y mientras comía esa sopa, que sabía a 20 cocinas diferentes, a 20 patrias distintas, sentí una felicidad tan plena, tan sencilla. Miré los rostros de mis vecinos, rostros cansados por el trabajo, marcados por la nostalgia, pero esa tarde, todos sonreían. No éramos solo un montón de inmigrantes tratando de sobrevivir. Éramos una comunidad y estábamos comiendo los frutos de nuestra propia tierra. Nuestra primera cosecha de dignidad. El jardín se convirtió en nuestro salón de fiestas. Celebramos cumpleaños con piñatas colgadas de las ramas del limonero. Celebramos el bautizo de la nieta del señor Juan en diciembre. Lo llenamos de luces y pusimos un nacimiento
con figuras que cada familia trajo de su país. Se convirtió en el corazón de nuestro barrio, un lugar donde las fronteras se borraban. Daba igual si eras de México, de Guatemala o de Colombia. En el jardín, todos hablábamos el mismo idioma, el de la tierra. Los jóvenes, los que al principio miraban con desconfianza, también encontraron su lugar. Un grupo de ellos, muchachos que a veces se metían en problemas, me pidieron permiso para pintar las paredes de los edificios que rodeaban el jardín. Yo les dije que el jardín no era mío para dar permisos, era de todos, y empezaron a pintar. Pero no pintaron grafitis con sus nombres, pintaron murals. Pintaron el rostro de una mujer indígena, los colores de un quetzal, un campo de maíz bajo un sol radiante. Pintaron las memorias de sus abuelos en esas paredes de ladrillo, y el jardín se llenó de arte. La belleza que ellos crearon era una belleza nuestra, una belleza que contaba nuestra historia, no la que se compraba en una galería. Yo me convertí en una especie de consultor, en el abuelo de las plantas. La gente venía a buscarme. Don Alejandro, a mis tomates se les están poniendo las hojas amarillas. Don Alejandro, que es bueno para la plaga del pulgón, y yo compartía lo poco que sabía, los secretos de mi abuela. Les enseñé a hacer un insecticida natural con ajo y chile, a usar la ceniza para nutrir la tierra, a hablarles a las plantas, a pedirles permiso. Algunos se reían por lo Haitian y veían que funcionaba, pero mi trabajo principal, mi alegría más grande, era mi título no oficial de jardinero en jefe de Beverly Hills. Seguía yendo, seguía cortando el césped perfecto, podando las rosas militares, pero ya no lo sentía como una traición. Ahora lo sentía como una misión de espionaje. Cada día era una oportunidad de encontrar una nueva refugiada para nuestro jardín. Me volví un experto en el arte del rescate. Si veía que iban a tirar una planta de lavanda porque no era lo suficientemente frondosa, yo accidentalmente podaba una rama sana y me la guardaba. Si desechaban bulbos de narcisos, unos cuantos siempre acababan en mis bolsillos. Mi contratista a veces me decía: Alejandro, te veo más contento. Parece que por fin te gusta tu trabajo. Y yo sonreía por dentro. Si él supiera que la alegría no venía de los jardines que él me pagaba por cuidar, sino de los tesoros que lograba contrabandear fuera de ellos. Un día, esa vida paralela, esa doble identidad mía, tuvo su momento de revelación. Supe para qué había sido todo. Estaba esperando en la sala de una oficina para cobrar un cheque, y sobre la mesa había una de esas revistas caras de las que muestran las casas de los ricos. La portada era la casa de una de mis antiguas patronas, una mujer para la que trabajé varios años. Recuerdo que nunca me dirigió la palabra directamente. Su jardín era uno de los más exigentes, de los más artificiales. Todo tenía que estar perfecto. Siempre abrí la revista, y ahí estaba ella, fotografiada en su jardín, con un vestido blanco, impecable, sonriendo a la cámara, con una copa de algo en la mano, y el jardín, detrás de ella, estaba espectacular, perfecto, silencioso, muerto. El césped era una alfombra verde sin una sola imperfección. Las flores estaban dispuestas en masas de color que parecían pintadas. No había una hoja fuera de lugar. Era la imagen misma de la riqueza y el control. Empecé a leer el artículo, y entonces leí una frase, una cita de ella. Decía: para mí, el jardín es mi lienzo. Es el lugar donde impongo mi visión de la belleza sobre el caos de la naturaleza. Es mi obra de arte. Leí esa frase 1, 2, 3 veces. Impongo mi visión sobre el caos de la naturaleza. No sentí rabia, no sentí envidia, no sentí nada de lo que hubiera sentido años atrás. Sentí una claridad inmensa, una paz profunda. Encerré la revista. Why en mi mente no veía su jardín perfecto. Veía el mío, veía el caos sagrado de nuestro jardín. Veía a la pequeña Sofía persiguiendo una mariposa. Veía al señor Juan enseñándole a un niño a clavar un clavo. Veía a la señora Rodríguez repartiendo trozos de sandía en una tarde de calor. Oía las risas, las diferentes tonadas del español, el zumbido de las abejas. Olía la mezcla de la hierbabuena con el epazote y el perfume de una rosa rescatada, ¿no? Y entendí, la obra de arte de ella era una prisión para la naturaleza, obligada a crecer según sus reglas. Era una obra de arte, hecha para ser mirada, para ser fotografiada o para ser pasaida. Era una belleza egoísta. Su jardín necesitaba muros altos para existir. Mi obra de arte, nuestra obra de arte, era libre. Era un caos lleno de vida. No imponía nada, invitaba. No era para ser poseída, era para ser compartida.
no era para ser fotografiada para una revista, era para ser vivida, comida, olida, tocada. Nuestro jardín no necesitaba muros, sus muros eran los brazos de la comunidad que lo cuidaba. Ella tenía un jardinero, yo era parte de un jardín. En ese momento, en esa sala de espera anónima, toda la humillación silenciosa, todos los años de invisibilidad, se disolvieron, se evaporaron. Entendí que yo no era el jardinero pobre, y ella la dueña rica. Era al revés. Yo era infinitamente más rico que ella, porque yo era dueño de un tesoro que su dinero jamás podría comprar. El tesoro de la pertenencia, el tesoro de la comunidad, el tesoro de una belleza que alimenta, que cura, que une. Mi redención no fue silenciosa, fue ruidosa. Eran las risas de los niños de mi barrio. Mi victoria no era un edificio con mi nombre, eran los murales pintados en las paredes de ladrillo. Mi riqueza no estaba en un banco, estaba en la tierra oscura y fértil de un terreno que habíamos rescatado del olvido. Salí de esa oficina y sentí que caminaba en el aire. Por primera vez en 40 años, me sentí completamente libre. La herida se había cerrado. En su lugar había un jardín. A partir de ese día, seguí trabajando en Beverly Hills, pero ya no como un fantasma. Ahora iba como un misionero, con una sonrisa serena, sabiendo que cada gota de mi sudor en esos jardines estériles era un impuesto que yo cobraba para financiar la vida en el mío, que cada semilla que rescataba era un acto de justicia poética. El jardín de nuestro barrio siguió creciendo, madurando. Los árboles frutales que plantamos de pequeños arbolitos empezaron a dar sus primeras cosechas. Duraznos, limones, higos, frutas que muchos de los niños solo habían visto en el supermercado, ahora las podían arrancar del árbol. El jardín se convirtió en el aula más grande de todas. Los más viejos enseñaban a los más jóvenes. Las tradiciones que creíamos perdidas volvieron a nacer. Las mujeres se juntaban para hacer conservas con los tomates sobrantes, los hombres para reparar las bancas o construir un nuevo camino. El jardín nos dio un propósito común. Nos recordó que, aunque viniéramos de lugares diferentes, todos teníamos las mismas raíces. Todos éramos hijos de la tierra. Y en este pequeño pedazo de suelo olvidado, en medio de una ciudad de cemento que intentaba borrarnos, habíamos logrado, juntos, volver a casa. Habíamos construido un paraíso, no con dinero, no con poder. Lo habíamos construido con lo que ellos consideraban basura, con las semillas del descuido y el agua de nuestro propio sudor. Y su indiferencia no había sido un obstáculo. Había sido, sin que ellos lo supieran, el sol que había permitido que nuestra obra maestra secreta finalmente floreciera para todos. Ahora, cuando el sol empieza a bajar y pinta el cielo de esos colores naranjas y morados que me recuerdan a los harapes de mi tierra, vengo y me siento en esta banca. La construyó el hijo de la señora Rodríguez, con la madera de una cama vieja que alguien tiró. Es mi trono. Desde aquí veo mi reino. Y mi reino no tiene muros, no tiene guardias. Mi reino huele a tierra húmeda, a tomate maduro y a la risa de los nietos de mis vecinos. A veces sostengo una semilla en la palma de mi mano, una semilla pequeña, insignificant, como las que guardaba en mis bolsillos. Y pienso en los dos tipos de belleza para los que trabajé en mi vida. La primera era una belleza de conquista, la belleza de Beverly Hills. Era el hombre imponiendo su voluntad sobre la tierra. Cada árbol podado en una forma perfecta, cada flor plantada en una línea recta, era un grito de dominio. Era el dinero diciendo, yo decido cómo debe ser la naturaleza. Yo decido qué vive, qué muere, qué color se usa esta temporada. Era una belleza que costaba una fortuna mantener, que necesitaba un ejército de hombres como yo, de rodillas, para sostener su ilusión de perfección. Pero era una belleza frágil. Si dejabas de regarla, de envenenarla, de podarla por una sola semana, el caos de la naturaleza, como decía aquella señora, empezaba a reclamar lo suyo. Una hierba se atrevía a nacer, una rama crecía chueca, y la ilusión se rompía. Era una belleza que se posee, que se exhibe, pero que no te nutre el alma, te deja tan vacío como antes. Y luego está esta otra belleza en la que me rodea. Esta no es una belleza de conquista, es una belleza de colaboración. Aquí nadie le impone nada a nadie. Aquí conversamos con la tierra, la escuchamos. El rosal rescatado crece junto a la mata de maíz, y entre los dos se ayudan. El girasol le da sombra a la lechuga en las horas de más calor. Las flores de caléndula que plantó la señora María atraen a las abejas que polinizan las calabazas del señor José. Es un caos sagrado, como el patio de mi abuela. Es una belleza que no necesita que la defiendan de la naturaleza.
porque es la naturaleza misma. Esta belleza no se puede comprar, no se puede poner en la portada de una revista. ¿Cómo fotografías el sabor del primer bocado de un elote que has visto crecer? ¿Cómo le pones precio a la tranquilidad que siente una madre al saber que sus hijos comen verduras sin veneno? ¿Cómo mides el valor de una conversación entre dos vecinos que, de no ser por este jardín, jamás se habrían hablado? Ellos creían que me pagaban para crear belleza, y lo hice en cumplir con mi trabajo. Pero la belleza que ellos querían era una belleza que se posee. La belleza que yo aprendí de mi abuela es una belleza que se comparte. Una no te alimenta el alma, la otra es lo único que la alimenta. Y esa es la lección final que me enseñaron las semillas. Mi obra maestra no es este jardín, el jardín es solo el resultado. Mi verdadera obra maestra, nuestra obra maestra, es invisible. Es la red de afecto que creció bajo la tierra, como las raíces de los árboles que se entrelazan y se sostienen unas a otras. Es la confianza, es la comunidad. Eso es lo que construimos aquí. Un lugar donde la gente dejó de ser un montón de extraños viviendo uno al lado del otro, para convertirse en vecinos en el sentido más profundo de la palabra. Recuerdo a la pequeña Sofía, la niña que fue mi primera visitante. Ahora es una mujer, estudia para ser maestra. Y los fines de semana organiza a los niños más pequeños del barrio. Les ha creado un pequeño club, los guardianes del jardín. Les enseña los nombres de las plantas, no solo en español, sino a veces los nombres que los abuelos usan en sus lenguas indígenas. Les enseña a hacer composta, a recolectar el agua de lluvia. La veo y es como ver a mi abuela reencarnada en esta tierra nueva. El conocimiento no se perdió. La semilla de su sabiduría encontró una nueva tierra donde florecer. Esa es mi verdadera herencia. No el jardín en sí, sino la continuación de su espíritu. Hace poco, uno de los muchachos que pintó los murales, un joven que antes andaba por malos caminos, me vino a ver. Había conseguido un trabajo en una compañía de paisajismo y me contó, con un orgullo que le brillaba en los ojos, que le había dicho a su jefe que no iba a usar un pesticida químico que era muy dañino, y que le había explicado cómo hacer un remedio natural para controlar la plaga. Su jefe al principio se rió de él, pero lo probó, y funcionó. Y ahora, toda la compañía está usando menos veneno. Ese muchacho no solo aprendió a pintar paredes en nuestro jardín, aprendió a defender la vida. ¿Qué valor tiene eso? No hay cheque que pueda pagarlo. La indiferencia de aquel mundo de riqueza fue, al final, una bendición. Su ceguera fue el manto que protegió a nuestro jardín en sus primeros días. Si se hubieran dado cuenta de lo que estábamos creando, quizás habrían sentido miedo. Quizás habrían visto nuestro pequeño paraíso como una amenaza a su orden. Habrían mandado a sus inspectores, a sus abogados. Nos habrían dicho que esta tierra no era nuestra, que no teníamos permiso. Pero como éramos invisibles, como nuestro pequeño rincón del mundo no aparecía en sus mapas, pudimos crecer en paz. Su indiferencia nos dio la libertad para crear algo que su dinero nunca podría haber imaginado. No les guardo rencor, les guardo una extraña forma de gratitud. Me enseñaron lo que no quería ser, y me dieron, sin saberlo, todas las herramientas y los materiales para construir mi verdadero sueño. Por eso, ahora, cuando veo a un joven recién llegado, con el miedo y la nostalgia en los ojos, como los tenía yo, me acerco. Lo invito al jardín le ofrezco un tomate, una hoja de menta, y le cuento mi historia. Le digo que no se deje envenenar por el desprecio o la indiferencia, que esos son solo la cáscara, que dentro de este país, dentro de esta ciudad, hay tierra fértil, pero que no la va a encontrar en los lugares que brillan, la va a encontrar en los rincones olvidados, en los terrenos baldíos de la comunidad. Le digo que todos nosotros llegamos con los bolsillos llenos de semillas, semillas de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestra música, de nuestra forma de ver el mundo, y que nuestro trabajo no es esconder esas semillas para que no se mueran. Nuestro trabajo es encontrar un pedazo de tierra, por pequeño que sea, y plantarlas en compartirlas, porque una semilla guardada en el bolsillo se seca y muere, pero una semilla plantada se multiplica, y una sola semilla de cilantro, plantada con amor, puede convertirse en el sabor de hogar para 100 personas. Mi vida ha cerrado su círculo. Me fui de mi tierra para salvarla, y terminé creando un pedazo de ella aquí. Pensé que había abandonado a mi madre, la tierra de Oaxaca. En realidad, solo aprendí a ser un buen hijo a la distancia. Cada planta que salvé, cada pedazo de tierra que curé, fue una carta de amor a mi hogar perdido. Cumplí la promesa que le hice a mi padre. No olvidé la tierra. Y por eso, ella no se olvidó de mí ahí,
me dio una segunda oportunidad de echar raíces. Pasé mi vida de rodillas en jardines ajenos, para que mi gente pudiera caminar de pie en el suyo. Aprendí que el trabajo más importante no es el que te da un sueldo, sino el que le da un sentido a tu vida, el que te permite irte a dormir sabiendo que dejaste el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste. Así que, si algo les puedo dejar, si mi historia sirve de algo, es para esto. No midan su riqueza por las flores que tienen en su jardín privado, sino por los frutos que pueden compartir con sus vecinos. No busquen la belleza en la perfección estéril que se compra con dinero. Búsquenla en el caos sagrado de la vida que se comparte, en la risa de un niño que descubre una lombriz, en el sabor de una sopa hecha con el trabajo de muchas manos. Miren a su alrededor, busquen los terrenos baldíos, en su barrio, en su comunidad, en su propia alma. Todos tenemos lugares que hemos abandonado, que hemos llenado de la basura del rencor, de la tristeza, del olvido. Vayan a esos lugares, empiecen a limpiar, con paciencia, aun con humildad, y planten algo. Una pequeña semilla de bondad, un acto de generosidad, una palabra de aliento. No necesitan un milagro, solo necesitan empezar, porque cada gran bosque, cada selva llena de vida, nació, alguna vez, de una sola semilla que alguien se atrevió a plantar en un lugar olvidado. Esa, y no otra, es la verdadera cosecha de una vida.